supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Un saludo muy especial a las personas que nos ven a través de estas transmisiones, a los hermanos allí de la iglesia de Cartagena. Dios mediante, en un mes aproximadamente estaremos por allá visitando a estos hermanos. Y también, hablando de saludos, hace 8 días estuvimos viendo un mensaje, estábamos hablando acerca de las aflicciones en la vida del creyente, estábamos enfocándonos en la situación que tuvieron los hermanos allí en Supía, Caldas, y el Señor el domingo pasado nos permitió recoger una ofrenda, la ofrenda de la iglesia, para poder bendecir a estos hermanos. Se hizo así y este hermano pues nos manda un saludo muy especial a ustedes, a la iglesia, que tuvieron, como dicen, a bien poder bendecir la vida de esos hermanos. Amén. Amén. Entonces, muchas veces en ocasiones nosotros también llamamos a un familiar o un amigo para saludarlo. ¿Sí les ha pasado que a veces como que se nos atraviesa y pensamos en un familiar que ese día no hablamos? Y a veces lo hacemos, a veces es en el cumpleaños que nos acordamos de las personas, también nosotros para desearles un feliz cumpleaños, o en el fin de año, o en cualquier situación, ¿no? Por estos días el mundo celebra el Día del Amor y la Amistad, y precisamente pues sabemos que aunque estas fechas son creadas para incentivar el comercio y la ingesta de bebidas, pues realmente pues digamos que nosotros retenemos lo bueno y desechamos lo malo. El día de ayer pues también me llamó un amigo pastor conocido que distingo hace mucho tiempo, y me sorprendió porque dijo que quería saludarme en este día, en el Día de la Amistad. Me dijo: pastor, usted es un amigo mío y quería saludarle. Pues me pareció un bonito gesto y un humilde gesto de parte de este hombre de Dios. Ahora bien, es pertinente que nosotros como cristianos, como creyentes, sepamos si podemos participar en las celebraciones o no participar. ¿Qué dice la Biblia acerca de las celebraciones? Pues hablamos de celebraciones de cumpleaños, de celebraciones de fin de año. Ahorita viene la celebración de Halloween, que el hermano Gilbert pues ese día está encargado acerca del mensaje, y muchas celebraciones que tenemos pues a lo largo, digamos, del año. Entonces sería pertinente que nosotros los cristianos sepamos si podemos participar y cómo deberíamos participar realmente si lo hacemos. Entonces van a surgir siempre preguntas, las cuales vamos a tratar de analizarlas a través de la escritura bíblica. Así como siempre le doy una recomendación: que quite todo argumento humanista que nos impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas. Dispongamos nuestro corazón allí a su palabra. Entonces la Biblia, o podemos ver nosotros, como le decía, celebraciones de cumpleaños, la celebración de un matrimonio, la celebración de un grado, la celebración de fin de año, de un logro, de una fiesta de independencia. ¿Cuántos hemos participado en alguna celebración? ¿Cierto? De una, de otra forma, pues realmente nosotros lo hemos hecho. Pero aquí pues surgen preguntas. Yo tengo 2 preguntas. Una de esas sería: ¿habla la Biblia de alguna de estas celebraciones? ¿Qué dirían ustedes? Sí, la Biblia habla de cumpleaños, vayamos a ver, y habla de otras celebraciones. Y la pregunta número 2: ¿podemos nosotros como cristianos participar en algunas celebraciones de las que mencionamos y cómo hacerlo? Serían 2 buenas preguntas que vamos a tratar a lo largo de este mensaje de poder tratar de explicar. Así que vamos a buscar evidencia bíblica de algunas de estas celebraciones, y comencemos por las celebraciones de cumpleaños. Si ustedes saben, hay algunas denominaciones o algunas doctrinas que no celebran cumpleaños. ¿Sí sabían eso? Ellos obviamente sacan del contexto lo que registra la Biblia y tildan obviamente que son fiestas paganas algunas de estas celebraciones. Quiero dejar en claro que este mensaje, como siempre, no es para juzgar a nadie, no es para condenar, porque esa no es nuestra labor. Nuestra labor es ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces quiero dejar en claro que este mensaje no es para juzgar realmente a nadie. Estamos para bendecir la vida de las personas a través de la preciosa palabra, y es lo que dice Colosenses, una de las citas que tengo el día de hoy, Colosenses capítulo 2, del versículo 16 al 17. Si tiene su Biblia puede abrirla ahí, si no, aquí en los monitores están los versículos. Dice: por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. O sea que si la Biblia nos habla de días de fiesta, luna nueva o días de reposo,
todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, como les decía, no fuimos llamados nosotros a juzgar, pero sí tenemos nosotros la responsabilidad de examinar, de mirar qué dice la Biblia. Siempre que hay una situación, cualquiera que sea, nosotros como creyentes y más como ministros del Evangelio, nosotros examinamos a la luz de la palabra qué dice la Biblia. Y eso deberían hacer todas las iglesias bíblicas siempre que haya una circunstancia en la iglesia, entre los hermanos. Hace 8 días, como les decía, estábamos hablando de la calamidad que tuvieron los hermanos de Supía y estábamos mirando qué nos dice la Biblia acerca de las situaciones o de las aflicciones en la vida del creyente. Si usted no pudo venir hace 8 días, pues ahí están los mensajes, allí en nuestras plataformas, el cual yo le recomendaría que saque tiempo y lo pueda ver. Y estos mensajes realmente pues son muy necesarios, son muy pertinentes, es bueno exponerlos, enseñarlos realmente para que los cristianos sepamos cómo debemos celebrar. Y como les decía, hay doctrinas que no celebran cumpleaños, entre ellos están los testigos de Jehová, ellos no celebran las fechas de cumpleaños y obviamente, como le digo, no los estamos juzgando, y si lo hacen, y si no lo hacen o no lo hacen, pues realmente es muy respetable. Pero como ellos enseñan realmente que esto no se debe hacer, pues nosotros vamos a ver cuál es el motivo por el cual ellos argumentan que realmente no se deben hacer. ¿Quieren saberlo o seguimos? Vamos a mirar qué dice la Biblia acerca de esto. Y vamos a encontrar que la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos habla de unas festividades que hubieron de cumpleaños, pero vamos a ver qué fue lo que pasó realmente allí en esos cumpleaños. Bueno, entonces vamos a mirar en la Biblia acerca de los dos cumpleaños, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos recuerdan a José, el hijo de Jacob y Raquel, quien se convirtió en el gobernador de Egipto? Hace 8 días, en el mensaje anterior, estábamos viendo acerca de los padecimientos que tuvo José para llegar allí como gobernador de Egipto. Recordemos que José tenía el don de interpretar sueños, ¿cierto? Y cuando miramos la Biblia hay un don de interpretación, y otra cosa es la profecía que se utiliza como adivinación. Entonces vamos a ir a Génesis 40 en el Antiguo Testamento para ver un cumpleaños que había allí, qué fue lo que sucedió. Génesis 40 a partir del versículo 16 al 21. Dice: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Versículo 18, entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de ti. Esa profecía o esa interpretación que le estaba dando allí José al panadero. Yo creo que el panadero, pues la Biblia no dice nada, pero yo creo que se chocaría, se pondría bravo. Tal vez diría usted: pero ¿cómo me va a venir usted a decir esto? Yo soy el panadero allí realmente del rey. No sabemos lo que pasó, pero realmente lo que estaba haciendo José obviamente era interpretando este sueño, cómo había interpretado el sueño de Faraón, y asimismo como había interpretado el sueño allí del panadero. Entonces continuamos, dice que al tercer día, que era el cumpleaños de Faraón. Entonces está hablando de un cumpleaños, entonces la Biblia sí nos habla de los cumpleaños. Dice: el rey hizo banquete. ¿Cuántos en los cumpleaños a veces o en una celebración hacemos un banquete? O a fin de año, cuando cumplimos años, ¿cierto? Realmente queremos tener un detalle con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, y pues realmente hacemos un banquete. Hasta aquí todo va realmente bien. Dice: el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes. Qué bueno que lo hizo para allí, para las personas que le servían. Dice: y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Versículo 22, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como había interpretado José. Entonces encontramos que allí en este cumpleaños realmente se cometió allí un homicidio, un asesinato. Entonces ese es uno de los motivos por los cuales algunas doctrinas no celebran cumpleaños, porque dice que son fiestas paganas donde eran utilizadas obviamente para sacrificar personas. Pues realmente la Biblia sí registra que allí pasó eso, pero obviamente no es en todos los casos. Vamos a ver en el Nuevo Testamento también qué fue lo que pasó en un cumpleaños. En Mateo 14, del versículo 1 al 12, nos habla de la muerte de Juan el Bautista.
Recordamos a Juan el Bautista, el primo del Señor Jesucristo. Dice Mateo 14:1, dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque ¿qué hacía Juan? Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. O sea, lo que vemos acá es que obviamente lo que hizo Juan el Bautista era que estaba exhortando allí a Herodes porque tenía una relación allí con su cuñada. Entonces ya podemos ver que Juan el Bautista fue decapitado, fue muerto por hablar la verdad del Evangelio. Cuando nosotros los predicadores hablamos la verdad del Evangelio, nos estamos exponiendo a que nos corten la cabeza, a que hablen mal de nosotros. Por eso no debemos preocuparnos si hablan o no hablan bien de nosotros, sino debemos preocuparnos por predicar un sano y un correcto evangelio. El Señor Jesucristo también fue muerto por hablar la verdad del evangelio. Y por eso lastimosamente hoy en día muchas iglesias ya no hablan la verdad del evangelio. Son mensajes humanistas, donde quieren agradar realmente a las personas, no confrontan acerca del pecado, sino hablan lo que la gente realmente quiere escuchar. Y estas iglesias a veces son ovacionadas, porque es lo que realmente la gente quiere escuchar. Nosotros tenemos un compromiso de ser una iglesia bíblica que está comprometida con el Señor primeramente en hablar un sano y un correcto evangelio. Entonces continuamos allí. Entonces Juan el Bautista por exhortar allí a Herodes, dice el versículo 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Recordemos también que la Biblia nos dice que Juan fue el último de los profetas bíblicos. Versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes. Entonces vimos un cumpleaños en el Antiguo Testamento y estamos viendo aquí un cumpleaños allí en el Nuevo Testamento, y era el cumpleaños de Herodes. Hasta ahí todo va bien. Dice: la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Imagínense lo que esta mujer vino a pedir. Porque obviamente Herodes le ha dicho: pídeme lo que quieras. Hubiera podido pedir la mitad del reino, hubiera podido pedir lujos, comodidades, pero algo tan descabellado como para pedir la muerte de un profeta, de un ser humano, porque dice que pidió la cabeza de Juan el Bautista, o sea que pidió su muerte. Imagínense esos deseos en el cumpleaños. Cuando estamos en nuestro cumpleaños y soplamos allí la velita que decimos: pida un deseo. Pues yo espero que ninguno de nosotros tengamos un deseo de irle a cortar la cabeza absolutamente a nadie, porque la Biblia sí lo registra. Y estamos en tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempos donde se ha incrementado la maldad y vemos realmente todo lo que el mundo está viviendo. Pero cuando vamos a la historia bíblica, encontramos que la maldad viene obviamente desde tiempos bíblicos, de tiempos antiguos. Entonces dijo: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Será que quería comer la cabeza de Juan el Bautista porque la pidió en un plato? Quería tal vez sazonarla, qué sé yo. Estaba sin almuerzo. Dice el versículo 9: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar. Recuerden que decapitar es cortar la cabeza. Mandó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Recordemos que fue instruida allí por su madre. Entonces dice el versículo 11 que le fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. O sea que su madre también era una mujer malévola, porque concibió la muerte allí de Juan el Bautista. El versículo 12 dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y le dieron las nuevas a Jesús acerca de esto. O sea que hasta aquí encontramos que sí hubo un homicidio allí en el Antiguo Testamento en un cumpleaños, tanto como lo hubo en el Nuevo Testamento. Esta es una de las causas por las cuales, como le decía, esta doctrina, ellos no celebran cumpleaños. Es respetable, pero realmente no la compartimos, porque pues yo he celebrado cumpleaños de mi esposa. De hecho, hace 8 días estábamos celebrando el cumpleaños de mi amada hija, y realmente pues fue algo completamente sano. Pero
Obviamente encontramos que en la actualidad encontramos diversas celebraciones donde se cometen agresiones. La mayoría de celebraciones o lo que hace el mundo, realmente encontramos que eso se presta para mezclar alcohol, se mezcla para problemas. Entonces realmente pues ahí es donde nosotros debemos analizar si celebrar o no celebrar, o cómo realmente nosotros debemos hacerlos. Uno de los días más violentos en Colombia, y según los analistas, es el Día de la Madre. Es el día más violento que hay aquí en Colombia, y es la celebración del Día de la Madre. Uno dice, ¿cómo puede ser el día que celebra uno el Día a su señora madre, donde mezclan licor, se ven los problemas, el hermano contra el hermano, y es uno de los días más violentos? Entonces, obviamente yo siempre les he dicho que no esperemos a que llegue el Día de la Madre para poder darle un buen almuerzo a su señora madre, sino todos los días, ¿cierto? Y cada vez que podamos debemos bendecirla, debemos honrarla, sino no solamente esperar un día específico para irlo a hacer. Realmente yo el Día de la Madre es el día que no llamo a mi mamá. La llamo a veces el resto de días, pero a veces ese día a veces ni la llamo. Dirán, qué pastor tan ingrato, ¿no? Y obviamente, pues como le digo, es como por no participar un poquito, como no hacer más de lo que hace el mundo. También encontramos las fiestas que se presentan a fin de año. Ahorita vienen las festividades de fin de año. ¿Y qué es lo que encontramos allí en estas fiestas? Donde encontramos gente descontrolada que toma alcohol, se presentan riñas, conductores ebrios que cometen allí accidentes donde lastimosamente se encuentran afectadas muchas personas. Entonces realmente vemos que las celebraciones, como las celebra el mundo, pues realmente no son aconsejables. Pero vamos a ir viendo si nosotros los cristianos podemos celebrarlas y cómo debemos realmente celebrarla. Entonces, viendo este panorama real, sería la otra pregunta: ¿cómo podemos nosotros los cristianos participar en las celebraciones que hemos mencionado y cómo realmente debemos hacerlo? Entonces, como les decía, hace 8 días mi hija cumplió 15 años, realizamos una celebración, pero realmente invitamos a algunas pocas personas, estaba mi familia, mis suegros, personas allegadas, y nosotros obviamente fuimos radicales en el Señor. Cuando dijimos que íbamos a hacer esta celebración, hablamos con mi hija como familia, y no era una fiesta, porque en ningún momento fue una fiesta, fue una celebración donde compartimos un buen almuerzo, compartimos unos pasabocas, estuvimos allí alegres. Lo primero que hicimos allí fue poner este tiempo delante de la presencia del Señor. Oramos, estuvimos almorzando con algunos de ustedes, y promedio a las 5 de la tarde se terminó la celebración que teníamos allí. Las personas salieron, creo que satisfechas, creo que salieron contentas, por lo menos salieron llenas, y realmente pues cada uno salió para su casita, no hubo ningún inconveniente, y realmente pues dimos testimonio de Dios, porque usualmente la mayoría de fiestas de 15 años, de cumpleaños, siempre se la hacen en la noche, ¿cierto? Entonces siempre se mezcla el licor, la hora loca, y bueno, todas estas cosas que vemos, y se presentan a veces lastimosamente, como le digo, riñas, donde presentan contiendas, donde vemos que lastimosamente pues a veces terminan como mal. Entonces, bueno, que nosotros como cristianos podamos celebrar algunas celebraciones, pero que sepamos realmente cómo nosotros debemos realmente hacerlo. La Biblia dice que hagamos todo para la gloria de Dios, y es lo que dice 1 Corintios 10:23. Dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Allí nosotros no consumimos licor, lo que hicimos fue un pequeño brindis, lo hicimos allí con champaña que trajo mi suegro, con una pequeña copa de champaña, y celebramos. Alguien alguna vez me preguntaba: pastor, ¿será que yo puedo tomar cerveza? Pues yo le dije a esta persona: usted puede tomar cerveza, usted no tiene ningún problema, pero le cité este versículo donde dice que todo nos es lícito, pero no todo conviene. Entonces realmente, porque yo creo que si una persona se toma una cerveza, pues eso no va a perder su salvación, pero obviamente ¿qué testimonio está dando realmente allí la persona? Si nosotros en la celebración que hicimos hace 8 días de mi hija hubiésemos dado trago, pues algunos de las personas que fueron, que no eran creyentes, o inclusive los mismos creyentes, que hubieran dicho: vea, el pastor dándole cerveza aquí a los hermanos, y el pastor haciendo eso. Entonces realmente no todo conviene, aunque todas las cosas son lícitas, y lo hacemos realmente para la gloria de Dios y conforme pues al orden realmente bíblico. En Efesios 5 del 18 al 19 la Biblia dice: no os embriaguéis con vino,
Dice, en lo cual hay disolución, antes de ser bien llenos del Espíritu Santo. Alguna vez una persona me dijo, la Biblia dice no os embriaguéis con vino, pero no dice nada de la cerveza, no dice nada del aguardiente, pastor. Entonces como que no debemos sacar de contexto realmente la palabra. Entonces, aunque realmente les hago una pregunta, ¿permite la Biblia tomar vino? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver qué dice la Biblia. En 1 Timoteo 5:23 hay una situación donde Pablo le recomienda a Timoteo, el cual Timoteo tenía allí unos problemas estomacales, y le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. No le dijo, vaya, tómese unas botellas, vaya, emborráchese, sino le dijo, toma un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Realmente nosotros sabemos que en la cultura española y europea, de sobremesa, ellos toman una copa realmente de vino. Y aparentemente pues eso tiene pues unas virtudes digestivas. Nosotros aquí la sobremesa es con cifrut, con jugo, con aguapanela, con Coca-Cola, realmente con lo que haya. Entonces realmente vemos que la Biblia sí permite realmente que la persona pueda tomarse un vino, de pronto aquí por los problemas estomacales, y ya vamos a ver, porque la Biblia en una celebración, en Juan, en el capítulo 2, vamos a encontrar que allí hubo un matrimonio, las bodas de Caná de Galilea, donde el mismo Señor Jesucristo convirtió unos cántaros de agua realmente en vino, pero eso tiene realmente un contexto realmente mostrando realmente ese nuevo pacto. Entonces vamos a ir allí a las bodas de Caná de Galilea. Esto es una cita bíblica que nosotros utilizamos mucho cuando ministramos en los matrimonios, y es realmente ideal y propicio para los matrimonios. Entonces dice allí en el capítulo de segunda de Juan, capítulo 2, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, o sea que había una fiesta, una celebración. Dice, y estaba allí la madre de Jesús, y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Qué bonito que en toda celebración que nosotros hagamos podamos siempre invitar al Señor Jesucristo, que Jesús sea el principal invitado. Usualmente, no sé si les ha pasado, cuando nosotros nos casamos hace ya 27 años, recuerdo que empezamos y eso era una cantidad de invitados. Y a veces nos pasa, ¿y qué pasó? Que empezamos a tachar allí a algunos de ellos de coca. Entonces dice que en esta fiesta fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Lo mejor que un ser humano puede hacer es invitar a Jesús. Y siempre Él debe ser el principal invitado en nuestras vidas, en una celebración que nosotros tengamos, porque cuando Jesús habita entre nosotros, cuando nosotros vivimos realmente para el Señor, es cuando nosotros podemos vivir realmente la vida de Dios. Y me gusta este matrimonio. Cuando leemos todo el contexto, pues no dice qué pasó con este matrimonio, pero creo que tuvo que haber sido un matrimonio muy bendecido, porque estaba allí invitado el Señor Jesucristo y también los discípulos. Dice en el versículo 3, y faltando el vino, o sea que sí había realmente vino allí, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijera. Allí hay una gran revelación. Nosotros tenemos que hacer todo lo que la Biblia dice, todo lo que el Señor Jesucristo dice a través de su preciosa realmente palabra. Y allí también encontramos pues obviamente a María, allí realmente sometiéndose obviamente al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Era su Hijo, pero era también su Señor y su Salvador. Entonces ella en humildad dijo, haced todo lo que Él os dijere. Versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces encontramos allí en los evangelios, este fue el primer milagro que realizó el Señor Jesucristo, convertir unos cántaros de agua realmente en vino. Cuando vemos vino también a la luz de la palabra, sabemos que está representando realmente el gozo. Y personas que no conocen la Biblia, que no saben discernir, dicen, pero allí Jesús los emborrachó y los embriagó y les trajo. No, realmente este no es el contexto realmente de esta palabra. Tenemos que realmente conocer, tenemos que abrir nuestro entendimiento, pedir al Espíritu Santo que abra nuestro espíritu realmente allí a la escritura. Entonces vemos que había un matrimonio, las bodas de Caná de Galilea. Usualmente nos pasó hace ya un año y luego 3 años que nosotros como iglesia, como pastor, tuve el privilegio de presidir 2 bodas. Y usualmente en una boda que se celebró, unos hermanos cristianos, ellos nos pidieron el favor que si podíamos nosotros casarles. Pues nosotros no había ningún impedimento bíblico, realmente nosotros lo hicimos y bueno, todo iba bien, un salón muy bonito, los invitados muy chévere. Yo tuve la oportunidad de dar allí un mensaje, la mayoría de personas no eran cristianas y hasta ahí todo iba bien, pero ya a las 8 de la noche apagaron las luces, comenzaron otras luces, empezó la música secular. Y nosotros lo que hicimos fue, lo que estábamos con mi esposa, lo que hicimos fue automáticamente realmente salir de allí. Y luego otro matrimonio que hubo hace menos de un año, donde también tuve el privilegio de presidir. Alguno dirá que el pastor solo preside matrimonios donde hay rumba, pero eran también de unas personas cristianas de otra congregación. Me pidieron el favor que si los podíamos casar porque era fuera de la ciudad. Yo realmente fui, era en una finca, todo muy bonito, y ya a partir de igual de las 8 o 9 de la noche pasó realmente lo mismo, empezaron a servir trago y yo con su permisito, dijo Monchito, como dicen por ahí. Entonces realmente yo que pude analizar de esto, yo digo, nosotros como cristianos debemos ser íntegros, debemos dar testimonio, debemos hacer las cosas no como la hace el mundo, sino realmente nosotros hacer la diferencia. Porque si nosotros como cristianos hacemos una celebración, llámese la que se llame, una comida, un asado, una celebración de cumpleaños, un matrimonio, y vamos a hacer lo que el mundo hace por agradar a las personas, de tener que darles trago, baile, parranda, pelea y todas estas cosas, pues realmente no estamos haciendo absolutamente nada. Tenemos que ser coherentes realmente con lo que predicamos. Y como les digo, hace 8 días fue una fiesta preciosa, mi hija estuvo muy contenta, compartimos con mi familia, con algunos de ustedes, y fue realmente algo muy bonito, pero lo más importante, que lo pudimos hacer realmente conforme a la Escritura, pudimos hacer algo distinto. Allí habían personas que no eran, unos pocos que no eran creyentes, y ellos tal vez pudieron analizar y tal vez pudieron irse con un concepto completamente distinto a lo que es realmente el mundo. Entonces la pregunta, si podemos o no celebrar cumpleaños o un matrimonio o algo de eso, claro que sí podemos celebrarlo, claro que sí podemos de pronto hacer un brindis con un poco de vino, pero realmente hasta ahí. Y cuidarnos y guardar nuestro testimonio, siempre lo que hagamos, testificar realmente de la obra del Señor, porque realmente, como le digo, hay celebraciones de algunos cristianos, entre comillas, y perdónenme la expresión, que ponen música del mundo, la hora loca y una cantidad de cosas que uno dice es realmente vergonzoso realmente lo que hacen. Es preferible que no hablen de Cristo, es preferible que no inviten al pastor, porque realmente, pues bueno, o, como dice la palabra, o son fríos o son calientes, pero hay personas que son tibias, y recordemos que la Biblia dice que el Señor a los tibios los vomita de su boca. Y para celebrar, a veces las personas dicen, pero es que ustedes los cristianos son aburridos. Pues realmente nosotros podemos celebrar de una manera preciosa. Las celebraciones que hemos tenido en mi casa, con mi familia, han sido de gran bendición. Compartimos con mi familia. El fin de año, cuando tenemos la ocasión de ir donde mis suegros, vamos a descansar, cocinamos, comemos, de pronto vamos a una piscina, de pronto a un río, sin necesidad de estar mezclando realmente alcohol, porque sabemos que el alcohol es algo que es perjudicial realmente para la salud. Allí, a través de eso, sabemos lo que pasa. Entonces nosotros lo que hacemos es cuidarnos y guardarnos. Y ahorita vienen las festividades de fin de año, y lamentablemente muchos cristianos abandonan la fe por ese tiempo y vuelven hasta enero, y vuelven hasta febrero ya arrepentidos, y pastor, qué pena, y ayúdeme y ore por mí.
y ya viene, se gastó la plata, tuvo problemas en su hogar, peleó con su esposa. ¿Por qué? Por no saber discernir y por no ser obediente a la palabra realmente del Señor. Entonces estos mensajes son mensajes que son necesarios, son mensajes que deben edificar la vida realmente de las personas. Porque a veces no se hablan, entonces la persona dice, no, pues a mí nunca me han dicho nada en la iglesia acerca de eso, pues hagámosle, ¿no? Pues ya le estamos diciendo a los hermanos cómo realmente pueden hacerlo y cómo realmente pueden celebrar. Y es bonito cuando las personas se acercan para decirnos, pastor, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Pues es donde realmente nosotros ministramos pues a través de la consejería o del consejo realmente bíblico. Y siempre el fin o el fundamento de todo esto es que nosotros podamos llevar una vida cristiana en victoria, que podamos ser mejores creyentes. No venimos a la iglesia el domingo a calentar silla, sino venimos a aprender más de la escritura bíblica. Y como dice Santiago 1:22, no solamente a ser oidores, sino a ser hacedores de la palabra de Dios. Porque es fuera de estas cuatro paredes donde tenemos las luchas diariamente, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito secular, en nuestro vecindario, donde nosotros realmente se nos presentan esas luchas y saber cómo nosotros debemos comportarnos. También en Apocalipsis 19:9, para continuar en nuestra enseñanza del día de hoy acerca de las celebraciones, nos habla allí de la cena de las bodas del Cordero. Y esto es una celebración que yo no me quiero perder y que usted tampoco debería perderse, porque es una fiesta que va a haber allí en el cielo. Y dice así en el versículo 9: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados o invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, esas palabras son fieles y verdaderas de Dios. O sea que es una fiesta que se avecina, donde nosotros los genuinos creyentes tenemos el privilegio, la oportunidad de poder estar allí en la presencia del Señor, allí celebrando estas bodas del Cordero con el Señor Jesús. Imagínense esa fiesta tan preciosa. A veces conocemos, escuchamos de fiestas que hay bonitas, pero imagínense esa fiesta tan especial que va a haber allí en el cielo. ¿Y cómo podemos ir? Pues a través del Señor Jesucristo, a través obviamente de la fe, de perseverar, de vivir la vida realmente de Dios. Entonces yo le diría en esta mañana a alguien, si a alguien le gustan las fiestas, pues realmente vaya realmente a esta fiesta. Viva su vida para que pueda ir allí realmente a esta fiesta, porque no todos van a ir allí. Realmente allí pues simplemente va a ir las personas que son los escogidos realmente de Dios. Allí sí va a haber escogidos y son los escogidos de Dios, son los hijos realmente de Dios. Allí no van a haber colados. Entonces obviamente es un privilegio para nosotros los cristianos que podamos estar un día allí delante de la presencia del Señor. Y para ir concluyendo nuestra corta enseñanza del día de hoy, en 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y aunque estamos en el mundo, pues no somos del mundo. Entonces obviamente estamos en el mundo, pero lo que hacemos nosotros es dar testimonio del Señor Jesucristo. Cuando usted lo inviten, a veces, porque a veces nos invitan, ¿cierto? Nuestros familiares, mire, lo invito que hay una celebración, pues yo creo que de pronto podemos ir, pero siempre dando testimonio. Pero a veces las personas dicen, bueno, aquí como no está el pastor, como no está el hermano, pues levantemos el codo y empiezan por allá a dar mal testimonio. Y eso realmente pasa. Y recuerde que nosotros los cristianos somos como un libro abierto. Siempre las personas tienen los ojos puestos en nosotros. Y nosotros que demos ocasión que dicen, mire los cristianos, mírelo, que es que va a la iglesia y aquí echando cerveza. Que es que va a la iglesia y aquí echando chistes de doble ánimo. Y mírelo, tan santo. Entonces cuidemos realmente nuestro testimonio. Podemos ir, usualmente pues evitamos, pero cuando nos invitan, a veces vamos, damos testimonios y tenemos de pronto la oportunidad de testificar del Señor, de hablar, porque no, como dice Romanos 1:16, no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Pero hay personas que van a una celebración, se olvida que son cristianos, ¿cierto? Y se hacen uno más del mundo porque se avergüenzan del Evangelio. Pues nosotros no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder para salvación al que cree, al creyente. Nosotros no nos avergonzamos. Y si yo voy a mi casa, a mi familia, donde quiera que yo vaya, pues siempre voy testificando del Señor.
Usualmente se encuentra uno con la familia, a todos nos pasa cuando hay funerales, y cuando hay un funeral en la familia, pues yo procuro siempre ir y siempre procuro dar allí un mensaje allí de salvación y de vida eterna, porque no me avergüenza el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esa es la postura que debe tener el genuino creyente. ¿Por qué hablo de genuinos creyentes? Porque lamentablemente hay personas que vienen a una iglesia y no son creyentes, que no se quieren comprometer con el Señor, que quieren vivir su vida como ellos quieran, y recuerde que no es a la manera nuestra, sino es a la manera del Señor, a la manera realmente como dice la Biblia. Última cita para ir concluyendo la enseñanza del día de hoy, está en Primera de Juan, versículo 2, del 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces realmente la Biblia es completamente clara que no debemos amar las cosas del mundo como todo el mundo hace, sino realmente, aunque estamos en el mundo, ¿cierto?, no somos del mundo. O sea que esto habla de las tradiciones realmente que tiene allí el mundo. Versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Entonces vivamos la vida de Dios, porque el mundo pasa, sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecemos para siempre, independiente de que ya hayamos abandonado, algunos hayan abandonado el cuerpo, de que algunos ya estén en la presencia de Dios, permanecemos para siempre. Es una promesa realmente de Dios. Yo veo a algunos carizbajos y dirán: ay, yo iba a celebrar ahorita el 8 de diciembre, iba, mejor dicho, a cerrar la cuarta. No, celebremos, ¿cierto? Con el pastor, pero no con el pastor López, sino realmente con lo que el pastor dice allí a través de la palabra de Dios. Vivamos la vida de Dios. Recordemos que la vida cristiana es un estilo de vida, y es un estilo de vida realmente agradable. Lo mejor que me ha pasado, lo he repetido innumerablemente cantidad de veces, tengo una esposa maravillosa, unos hijos preciosos, pero lo mejor que me ha pasado es haberme reconciliado con el Señor Jesucristo, poder cada día seguir los consejos y los mandamientos de Dios. Eso es lo mejor que nos puede pasar, porque aún la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? En días pasados murió esta reina, una reina que realmente lo tuvo todo desde su niñez. Ya era hija de príncipes, de reyes, tuvo todo en su vida, todos los lujos que ella quiso, las comodidades, viajó a todas las partes del mundo que ella quiso, pero realmente, aunque fue una reina, nunca conoció al verdadero rey, y ese rey es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos más privilegiados, y el mundo estuvo llorando por varios días a esta mujer, pero realmente debemos nosotros centrarnos en el unigénito Hijo de Dios, en uno que ciertamente murió, pero resucitó al tercer día según las Escrituras, está sentado a la diestra del Padre y prometió que vendría realmente por segunda vez. Y sabemos por la Escritura que estos son los últimos tiempos, los últimos días que estamos viviendo. Pastor, pero nadie sabe el día ni la hora. Correctamente, pero el Señor Jesús dejó allí establecidos unas señales, y es lo que estamos viviendo en la actualidad. El mundo que tenemos ante nuestros ojos, ese panorama desolador que hay, es lo que el Señor Jesús profetizó hace 2000 años. Y la situación, como les he dicho, no va a mejorar. Lamentablemente va a empeorar, va a haber más carestía, va a haber más inflación en diferentes partes del mundo, hambrunas. Ahorita hay un riesgo de una posible tercera guerra mundial. Algunos dicen que ya estamos en una tercera guerra mundial. Posiblemente Rusia, especulan algunos, que pueda lanzar una bomba química, una bomba atómica allí sobre Ucrania. Que el Señor realmente nos guarde, porque esto va a afectar a toda la humanidad, y ese es el panorama que nosotros realmente tenemos. Entonces la mejor celebración es venir el día domingo a la iglesia, gozarnos en el Señor, vivir para Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino vivir la vida de Dios, tener nuestros ojos abiertos a la Escritura, a la palabra, para no desanimarnos, porque muchos lamentablemente han vuelto atrás.
Yo creo que conocemos, su merced que trabaja también en la administración del Evangelio. Las personas hoy en día ya no quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de Dios, están ocupados, están preocupados, se han incrementado los suicidios, los intentos de suicidios. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios de sus vidas y sus corazones. Entonces la mejor celebración es que nosotros podemos tener a Cristo en nuestro corazón y vivir la vida de Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración de agradecimiento. Tenemos muchos motivos para estar agradecidos con Dios. El solo hecho de estar hoy con vida en este lugar, levantando nuestras manos, glorificando al Señor, es un motivo para estar alegres. Cualquiera que sea nuestra situación, como decía el apóstol Pablo, vivimos gozosos realmente en el Señor. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir, de poder celebrar con nuestras familias, Señor, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Dios, te pedimos que nos des sabiduría, Señor, que guarde nuestros corazones de la altivez, del engaño, de la mentira del mundo, Señor. Queremos celebrar como dice tu palabra, Señor, pero no como lo hace realmente el mundo. Ser testimonios vivos de ti y de tu palabra, Dios. Hoy te doy gracias por esta congregación, gracias por la congregación de Cartagena, gracias por cada hermano que se levanta allí a predicar tu palabra, Dios. Te pedimos que nos sostengas en fe, Espíritu Santo. Te lo pedimos en esta mañana. No te pedimos oro, no te pedimos riquezas, sino te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en esta vida que nosotros tenemos, que tú nos has dado, Señor, que mientras que estemos en este mundo posiblemente tengamos aflicciones, pero tu palabra dice, Señor, que tú has vencido al mundo y que debemos confiar en ti.